Bom dia a todos. Retomamos, neste momento, os trabalhos do MOVE 2012. Alguns recados importantes. Lembramos que a retirada dos equipamentos de tradução simultânea durante todo o MOVE 2012 requiere la presentación de un documento personal original con foto. Las preguntas a los conferencistas podrán ser hechas por escrito usando las fichas que están en el bloque del programa. Las preguntas serán recogidas por los agentes que están atendidos y que están a los costados, a los corredores de la platea. Durante el día de hoy, en el foyer, pueden adquirir ingresos para el programa cultural integrado. El show de Naná Vasconcelos pueden hacerlo hoy hasta la 1 de la tarde. La caminata cultural y la cena de cierre estarán disponibles mientras haya cupos. Y que pedimos gentileza de que coloquen sus celulares en forma silenciosa. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar entonces la primera charla que se llama Acciones en el presente, plataforma para el futuro. Para ello quiero llamar a Parco, al moderador Olegario Machado Neto del Servicio Social de Comercio Brasil y al conferencista Janine Rivera de la Universidad de São Paulo, Brasil. En este momento le damos la palabra al moderador Olegario Machado Neto. Buenos días a todas y todos. Para mí es un honor y un placer poder volver aquí a Vila Mariana y volver a ver un conjunto de amigos que durante cierto tiempo pude compartir el trabajo y volver aquí en una situación tan especial como es nuestro Congreso y tener el privilegio de actuar de ser miembro de este panel y ser como el juez de fútbol. Cuanto menos aparezca, mejor va a ser el espectáculo. Y entonces vamos a empezar directamente nuestra mesa. La charla que preparó el profesor Janino se llama Acciones en el presente para plataforma para el futuro, que es el tema general de nuestro Congreso. En esta conferencia va a ser hecha una reflexión sobre acciones individuales y colectivas tomadas en el presente como propulsoras del desarrollo personal y comunitario en el futuro a partir de las nociones de democracia, igualdad de oportunidades y respeto al otro, valores tan fundamentales para el concepto de deporte para todos, que es el tema central de nuestro Congreso. Querría hacer una introducción rápida a un trabajo del profesor Renato Janine Ribeiro. Profesor Renato, profesor de Ética y Filosofía Política de la Universidad de São Paulo. Es escritor del periódico Valor Económica y estudió en Columbia, en Nueva York, Estados Unidos. Fue director de CAPS en Brasilia, autor de varios libros en su área, entre los cuales La sociedad contra lo social, el alto costo de la vida pública en Brasil, Premio Jabuti de Ciencias Humanas de 2001 para nuestros compañeros internacionales que vinieron de otros países. El Premio Jabuti es un premio en nuestro país más importante en literatura. Y el afecto de la autoridad, televisión, ética y democracia. Con ustedes, el profesor Renato. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la introducción. Muchos buenos días a todos ustedes. Y yo querría agradecer de forma especial a Paula y a Paulo Vicentín, Pedro Virati, que me hicieron la invitación y con quienes hablé 2 o 3 veces sobre estos temas. Entonces vamos a tratar de trabajar un poquito durante este tiempo, antes de abrir a las preguntas de todos ustedes.
Vamos a abrir un poco algunos valores básicos que van a estar involucrados en este evento, en esta discusión del MOVE, que es el proyecto de CESC, aprovechando esta preparación de Brasil, de estos grandes eventos grandísimos, las Olimpiadas y el Mundial, y para que esto sea una ventaja, no solamente para los poquísimos que participan en esas modalidades, sino para toda la población en general, en materia de deporte como una actividad física. Entonces, pensé como subtítulo de la conferencia, el deporte para la ética y la democracia, que es aquí lo que coloco en esta primera imagen. Vamos a hablar un poquito de ese tema y cómo podríamos entonces desarrollar a la persona. Nuestra sociedad tiene como gran desafío desarrollar el individuo y la colectividad. Vamos a tratar sobre primero los puntos principales en el desarrollo del individuo y después los principales puntos en el desarrollo de la colectividad. Recordando que uno y otro pueden estar en la misma esfera. Podemos hacer el individuo y la colectividad que crezcan juntos, o pueden estar antagónicos. Hay un riesgo que de desarrollar al individuo. A veces podemos perjudicar lo social, y a veces también fortaleciendo mucho la sociedad podemos disminuir la libertad individual. ¿Cómo es el equilibrio? Entonces, en el caso del individuo, la cuestión es generar la mayor cantidad de autonomía posible sin perjudicar al otro, y en ese punto el siglo en que estamos, los últimos 100, 70 años fueron fantásticos. Yo digo 70 años porque pienso desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se gana la guerra contra el nazismo, el fascismo, se pasa a ver por la primera vez en la historia del mundo un universo mundial reunido en las Naciones Unidas con valores éticos para todos. En principio, todas las personas del mundo tienen que tener derecho a una serie de libertades. La Declaración de los Derechos Humanos. Había habido una especie de prenuncios de esa declaración, pero declaraciones anteriores eran inglesas, estadounidenses, francesas, pero esta vez, en 1948, hubo una declaración universal. Todo ser humano tiene esos derechos. Países que nunca los respetaron firmaron la declaración, y a largo plazo, lo que era una hipocresía, el hecho de firmar una declaración y no cumplirla, pasó a ser un arma poderosa para derribar varias dictaduras. Nosotros dimos excelentes pasos adelante en ese sentido. Ahora, si comparamos datos estadísticos, el periodo de la democracia antigua, Atenas tiene 50.000 ciudadanos, más o menos, es decir, una población mundial de creo que era 300 millones de personas en la que se... No, 100 y 300 millones. Bueno, entonces democracia en esa época era para 50.000, para 100 millones, menos de un milésimo de la población mundial, medio milésimo de la población mundial tiene derecho a democracia. Hice un estudio hace poco, entonces en el mundo, sobre donde hay democracias, hoy ya es más del 60% de la población que tiene, recordando que China no está incluida, casi todo la ex Unión Soviética no está incluida, pero mucha parte de África tampoco, ¿no? Pero más de la mitad de la población mundial vive hoy en países en la cual tienen libertad políticas y personales y son reconocidas. Entonces, ese avance de la libertad personal del individuo es notable. Hay muchos problemas en nuestro propio país. En la campaña electoral que hubo ahora, la libertad de orientación homosexual fue contestada por algunos actores que participan de la discusión política. Pero la tendencia es que eso también sea reconocido, aceptado por la sociedad como algo importante. La autonomía del individuo es una victoria impresionante en los últimos 70 años. Es un salto muy grande de los últimos 20, 30 años sobre todo. Pero el riesgo que tenemos que evitar cuando aumenta la individualidad aumenta, es el individualismo justamente. Y porque el individuo pasa a ser tan importante que eventualmente no le da más valor a lo social. Por ejemplo, vamos a ver las series de televisión americana. El Seinfeld habla sobre el individualismo de una forma divertida. El egoísmo extremo del Seinfeld y sus
sus compañeros, que todo lo transforma en interés. Es divertido, pero cada vez más esas series de ese nivel van presentando eso no tanto como algo divertido del cual uno se ríe, sino como un trazo de carácter normal que hace parte del día a día y que no lo contestamos. Puede ser divertido, pero no es contestado. Y eso me preocupa. Una sociedad muy individualista puede dejar de ser una sociedad. Y nuestro problema está en nuestra sociedad, que nuestra sociedad valoriza demasiado la competitividad. Es normal escuchar a un político que alguien lo elogia como diciendo tiene una política agresiva, pero agresiva es algo bueno. ¿Por qué alguien podría, por ejemplo, en un ambiente como este, volcado a la cultura, a la educación, alguien podría decir, vamos a adoptar una política agresiva y pasaría como sería una política de mucha dedicación? ¿Pero por qué le ponemos agresivo? La palabra agresivo trae consigo una carga que no tiene espacio aquí. Cuando se cría UNESCO, ¿no? Para la ciencia, la educación y la cultura, el objetivo era hacer que el mundo fuera más cooperativo. UNESCO se cría después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que valores fascistas conducidos adelante por los países derrotados, evitar que esos valores vuelvan a ponderar. Uno de los primeros grandes trabajos de la UNESCO es un libro de un antropólogo contra el racismo. Y si nosotros reintroducimos la competitividad por ahí, la competencia es una cosa complicada. En este mundo que estamos, cultura, actividad física, la competencia no es tan física, pero en el deporte lo puede ser. Es muy fuerte en el mundo empresarial, de trabajo. ¿Cómo entonces nos manejamos con los riesgos que eso nos trae, incluso para la producción? Bueno, el segundo punto es cómo desarrollar la colectividad. Entonces yo empiezo insistiendo sobre la cooperación. La cooperación no quiere decir subordinación, no quiere decir jerarquización, no quiere decir que alguien tiene que estar obligado a la agenda del otro. Es un trabajo en el cual todas las partes tratan de llegar a un denominador común. Y eso es algo importante. Y hay una expresión en Zulú y en Xhosa, en los últimos años tomó mucha importancia, que es Ubuntu. Ubuntu se traduce de varias formas, una de ellas, pero básicamente es yo soy el que soy por lo que nosotros somos. O si quieren, nosotros somos, por lo tanto yo soy. Yo soy lo que soy a través de las relaciones sociales en las cuales vivo. Yo no soy originalmente un individuo. Un principio occidental importante del filósofo de Descartes. Pienso luego existe. O sea, yo. Aquí la idea esencial es nosotros. Hay un software que se llama Ubuntu. Si ustedes van a Google, que van a ver en las primeras páginas solamente el software. Y es en homenaje a esa filosofía sudafricana. Pero si quieren encontrar el homenaje, tienen que colocar Ubuntu África, si no, no lo van a encontrar. Es un éxito curioso de eso, o sea, que prevaleció como un software, pero con eso, hasta cierta forma, hasta le hizo una sombra a la filosofía que está por detrás de un software que sea un software cooperativo, códigos de fuente abierta, etc. El riesgo que tenemos que evitar, entonces, es que el individuo sea aplastado. Tenemos que llegar a un punto que sea un punto común entre valorar al individuo y valorar la colectividad. Los tres valores que el MOVE 2012 tiene como principales son la democracia, la igualdad de oportunidades y el respeto al otro. Nosotros voy a comentar uno por uno después, pero los tres tienen una fusión fuerte en la cuestión ética. Es evidentemente que el respeto al otro está relacionado con la ética individual. La igualdad de oportunidades y democracia está mucho más relacionado con la ética, aunque una sociedad asume para sí. Vamos a tratar entonces de conversar un poquito sobre los tres y después volver a esa relación entre individuo y lo colectivo
Hay un gran desafío, que es un desafío que va apareciendo desde el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII, vamos a verlo, la ética era casi toda basada en la religión. En el siglo XVIII entonces empieza a aparecer en Occidente una cuestión importante. ¿Cómo fundar una ética sin la revelación divina? ¿Cómo fundar una ética que no sea fruto de lo que Dios le dijo a alguien? Por varios motivos. Inclusive, cada religión ve la revelación de una forma diferente. Cada religión tiene mandamientos diferentes. Un mandamiento, no matarás, que está en los 10 mandamientos de la religión judía cristiana, nunca impidió las muertes violentas. En la misma Biblia que los aparece, en el Antiguo Testamento, hay muchas muertes violentas. Entonces, ¿cómo se explica la regla general y esas excepciones? En la tradición islámica, la Guerra Santa, aunque tenga muchos significados también de interpretación, también puede coexistir con mandamientos no matar. Entonces los mandamientos son un poco diferentes, y si nos partimos de la idea de que la moral, que diga Dios, vamos a tener una dificultad de saber cuál es la tradición que vale más. Y hay otro problema en las morales de base religiosa. Generalmente se basan en el miedo. Uno tiene que cumplir los preceptos o te vas al infierno. O sea, puede ser el infierno, o puede ser de las formas más diversas, qué sé yo. Pero hay un castigo por esto. Hay dos problemas. Uno en la ética profesional. El primero es que es una revelación que se impone de arriba para abajo en la gente. Y el segundo es que se rige por el miedo. Y si uno quiere una moral que sea construida por los propios hombres, el diálogo entre sí o el contacto entre sí, y que por otro lado no pase a través del miedo, sino por la esperanza, que no sean un no, sino que sean un sí. Los mandamientos, todo el mundo los conoce, los 10 mandamientos, lo que es el no. No desearás la mujer del prójimo, no envidiarás al prójimo, no matarás. Hay muchos no. Y si nosotros tendremos que ir en otra dirección. En ese sentido, está en cuestión la autonomía del sujeto. Autonomía es alguien que es capaz de darle nomos autos. Autónomo, aquel que se rige a sí mismo, aquel que decide cuáles son sus propias reglas. Entonces, cuando hablamos de una persona autónoma, estamos hablando de una persona que consigue definir cuáles son las reglas para hacer. Pero para ser ética la persona, esas reglas no pueden ser oportunistas, no pueden ser una regla, todo lo que le traiga ventajas, bueno, que normalmente tiene que ser reglas en las cuales, leyes, que esa persona también va a decir, yo no puedo decir, yo tengo derecho de pasar un semáforo en rojo, no, el derecho tiene que ser para todos, por lo tanto, entonces él puede estarse muerto. Yo no puedo decir, yo tengo derecho a matar, yo tengo que darle ese derecho a matarle, pues yo tengo que dárselo a todos. Entonces lo que va a surgir, sobre todo a partir de Kant, es una ética que no precisa ni de Dios ni de la represión. Y entonces, ahí viene un dato curioso que la persona no conoce, que es lo siguiente, el significado de la palabra ateo. Ateo quiere decir, es quien no cree en Dios. Es muy simple. Pero en el siglo XVII y XVIII, el sentido de ateo era quien no cree en el castigo eterno, quien no cree en los castigos. Hay una polémica interesante en el siglo XVII en que un obispo irritado con un filósofo le dice, él crea un mundo sin cielo, sin paraíso, pero peor que eso, y me gusta el peor que eso, sin infierno. O sea, ese obispo, si hubiese que elegir, él hasta desistía del cielo, pero el infierno no. Lo que me lleva a la idea de que tal vez el ateo no fuese tanto el quien no cree en Dios, sino que él no cree en el diablo. O sea, el problema para el ateo, el problema para quien critica al ateo es, si una persona no tiene miedo al infierno, esa persona no va a ser buena. O sea, tal vez el paraíso no atraiga a todo el mundo, pero el infierno asusta a todos. Entonces, la esperanza de la salvación eterna no es tan grande. Las personas creen, si uno queda cantando las nubes, estas representaciones que hay del cielo, del infierno, pero creen que el infierno sería mucho peor. Hay varias declaraciones de la época de las personas que fueron examinadas por inquisidores, etcétera, y convergen. Entonces, lo importante es el infierno, aquello que da miedo.
¿Cómo podríamos tener una ética que no precise la represión? No que no crea en Dios, creer en Dios es una cuestión interna de la persona, pero uno no, digo, no precisa, para ser ético, tener un orden de arriba para abajo, de mandar a hacer cosas que a tal vez uno no entiende lo que son. Sería interesante en ética adoptar un mínimo de principios como punto de partida. Por ejemplo, la reciprocidad, lo que yo reconozco para mí, que reivindico para mí, yo autorizo a los demás. Dar el ejemplo. Si yo autorizo a alguien, si yo me autorizo a mí a matar, autorizo a los demás a matar. Si yo me autorizo a florecer mi libertad de opción de un compañero amoroso, yo también se lo reconozco para otros, etcétera, etcétera. Son cosas que pasaron a ser más o menos consensuales en tesis en nuestro mundo, aunque aplicarlas sea muy difícil y convertirlas en una reacción espontánea sea muy difícil. Muchas veces para llegar a eso tenemos que pasar por una educación. Que va a intentar desmolestar tu lado egoísta y por terapias que van a intentar que tú aguantes la libertad de los otros. Es muy difícil. Interesante sería cómo vamos a hacer esto más espontáneo. Es un poco la idea, y lo que quiero apuntar es que estas ideas que están en vuestros horizontes deben y pueden facilitar una vida más ética con menos costo, sin ser tan dolorosa, sin el aprendizaje de aceptar la libertad del otro, lo cual es muy difícil, como lo cual es prepararnos. Y aquí tienen los tres valores, vamos a tomar uno a uno. El respeto al otro, el respeto al otro. Es una cuestión de igualdad. La igualdad es algo muy difícil de ser aceptado. Nosotros estamos en un periodo en Brasil, en este mes, en el cual la igualdad está en escenas, expresándose por el voto, y mucha gente se siente mal y dicen, bueno, ¿cómo es que ganó, puede ganar o va a ganar un candidato que yo creo que lo considero un absurdo? Brasil es un país gracioso porque tiene una campaña del voto facultativo, pero yo veo a las personas defendiendo generalmente el voto facultativo para el otro y no para ellos mismos. Una parte de esa afirmación del voto facultativo es que yo creo el otro, que es inculto, que es ignorante, porque él no necesita votar, y si es necesario no vote, porque él vota a estas personas conscientes que generalmente somos, no solamente nosotros, prevalece. Algo que existe hace muchos años, sea por un grupo político o por otro, es frecuente. Y nosotros nos sentimos, inclusive muchas personas se sienten escandalizadas por la igualdad. Es algo muy jerárquico en nuestra ciudad y esto es un aprendizaje que nosotros tenemos. Aceptar mejor la igualdad como en los países del Atlántico Norte, esto ya entró en el ritmo y la igualdad no es una identidad. Es el respeto de las diferencias. Significa que nosotros somos iguales porque somos diferentes. Igual no es identidad. Una sociedad idéntica sería pobre. Nosotros tendríamos a plena una repetición, un monólogo. Las personas serían clonadas, bien sea por el poder del capital o por la media o por los partidos políticos. Brasil es un país de discusión muy pobre políticamente, ni se diga. La discusión política generalmente demoniza el otro lado. Estamos a 3-4 dado el segundo turno y este es el pan nuestro de cada día. Pueden notar como quien defiende una posición no acepta el diálogo con la otra y mucho menos respetar la buena fe de quien está del otro lado. Entonces esto es algo que nosotros vamos a tener que aprender a aceptar. La sociedad que tiene valores diferentes y conviven. Y la sociedad de diferentes es la sociedad enriquecedora. Apenas tiene diálogos, ella logra tomar otras costumbres y aprender con ellas. Todo ello es muy importante y todo ello está en el universo de la cultura y de la actividad física hace mucho tiempo. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que aprender, bien sea cuando escuchamos músicas de otros países, principalmente las populares, o cuando nosotros estamos tomando conocimiento sobre instrumentos que nosotros no conocíamos, o de formas de actividades físicas que no conocemos, o cuando nosotros vemos esta sorpresa que dejó de ser
sorpresa que normalmente de Sal Silvestre ser vencida por un etíope o de África Oriental, una prueba que hace mucho tiempo fue una prueba occidental o brasileña o europea, fue trasladándose a una determinada parte del mundo que da corredores fantásticos y muy buenos. Entonces la sociedad diferente es lo que permite la valorizar más la igualdad y de allí la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es un punto posible para acercarse a el pensamiento más socialista y liberal. Vamos a decir el socialismo parece que para el socialismo la igualdad es fundamental, una igualdad en el sentido fuerte. Para el pensamiento liberal, cuando él es consecuente, apoya a la igualdad de igualdades por chances. Siendo de otra forma, el socialista le da más importancia a la igualdad desde el punto de llegada, es decir, no puede haber al final de la trayectoria de cada persona una diferencia muy grande, una persona muy rica o muy pobre. El liberalismo, si fuese consecuente, va a apostar en la igualdad del punto de partida, es decir, nadie puede ser muy beneficiado del punto de partida. Llegaron a haber liberales que defendieron, por ejemplo, el fin de la herencia, el derecho a recibir el bien de los padres, porque esto crea una desigualdad radical. Las acciones afirmativas eran tan importantes, no son antiliberales, pero pueden ser el fruto de un pensamiento liberal consecuente. ¿Y qué es lo que usted hace? Alguien a causa de su origen más pobre, por haber sido educado en una escuela pública o tener la piel negra o ser descendiente de indios, esta persona puede haber sufrido más y haber tenido menos oportunidades que una persona más rica. La salud de ella se puede resentir en esto. Usted tiene entonces, el Estado tiene la obligación de proporcionar un nivel, una nivelación o una equiparación. Lo puede proporcionar de muchas formas, por cuotas, por programas educacionales dirigidos especialmente por estos grupos. Puede hacerlo de muchas formas, pero es una obligación ética. Esto no es contradictorio con el liberalismo. El liberalismo consecuente va a querer que las personas tengan igualdades y oportunidades para comenzar la vida. Luego, si una trabaja más y otra trabaja menos, allí ellas van a separarse. En el socialismo no sería exactamente esto, no le daría tanta importancia a este desempeño posterior. Ahora, desafortunadamente, en Brasil nosotros estamos muy acostumbrados al social liberal en una defensa de la desigualdad, no de la libertad, pero de la desigualdad, y es por eso que insistamos en la liga del liberalismo más rica que la idea por donde usted combate las cuotas con pretextos de que ya seríamos todos iguales, lo cual no es un hecho y no es una verdad. ¿Cómo nosotros podemos garantizar la igualdad de oportunidades en este momento? Las políticas públicas son importantes. Las acciones afirmativas son más conocidas y es un abanico muy grande de posibilidades. Tenemos las cuotas o educaciones dirigidas por un grupo. Tienen las mayores diferencias. India tiene una experiencia muy fuerte en esto. Tiene una diferencia entre grupos desaventajados y muy desaventajados y extremadamente desaventajados. Y mientras más empeora la condición del grupo, mejor las condiciones. Estaba en una discusión de un grupo que quería ser considerado extremadamente desavantajada y cuando apenas era desavantajada, generando muerte, porque son políticas en donde tienen un conocimiento. Y es importante que tengamos una plataforma, por ejemplo, de partida igual para todos. En el deporte, ¿cómo sería la igualdad de oportunidades? Las acciones deberían ser enfocadas en los medios sociales que tienen medios condiciones para practicarlas. Esto significa que no necesariamente los más pobres, que muchas veces en Brasil juegan, por ejemplo, fútbol muy bien. Nuestro stock de jugador de fútbol se origina de medios muy pobres, pero esto también, el hecho de que tengamos una ascensión social de 1, 2 o 3 jugadores pobres por año, no resuelve el problema de la pobreza en Brasil. Y eso no lo afecta en lo más mínimo. Pero de cualquier forma, cómo detectar los puntos de énfasis es una cuestión que le cabe a usted.
Y finalmente, llegando al tercer valor, la democracia. La democracia es un término que viene de la antigüedad, pero cuando el retomado en la modernidad por alrededor del siglo XVIII es tratado con desdén. Ella no es una palabra positiva en el siglo XVII, XVIII, XIX. Por el siglo XX, los regímenes fascistas son frontalmente contra la democracia. El fascismo fue muy amplio en el siglo XX. Países que acabaron luchando contra el nazismo, como Brasil, tuvieron una dictadura casi fascista. Varios países de Europa que fueron víctimas del nazismo, como el Polonia, tuvieron sus dictaduras fascistas. El fascismo entonces fue muy difundido en una cierta época. Y era frontalmente contra la democracia, inclusive los regímenes que defendieron la democracia. El valor de la jerarquía social era muy asentado. Inglaterra, Estados Unidos, Francia tenían estos valores muy grandes. El término democracia solo se hace un valor universal a partir de la Segunda Guerra Mundial, luchada en su nombre. Entonces allí no hay cómo rehusar, inclusive países que serán dictatoriales todavía se van a llamar como democracia. Brasil, del tiempo de la dictadura de Matar, hablaba de la dictadura de la democracia cristiana y lo otro eran democracias populares que eran más que la liberal. Hay una expresión para hablar de la hipocresía que existe el homenaje que el vicio presta a la virtud, es decir, el hipócrita tiene la persona que tiene un vicio tiene vergüenza de decir que es viciado, es que es como si fuese un borracho y es lo que hace a la sobriedad. Yo tengo vergüenza de ser un borracho y tengo vergüenza de la embriaguez. Si yo estoy reconociendo que estoy equivocado, cuando una dictadura se autollama democracia, está aceptando que está equivocada. Entonces, en la medida en que los defensores de la dictadura, ellos mismos se escribían declaración de derechos humanos, del CIN, en el caso de Europa, etcétera, acabaron abriendo un espacio para que ellos mismos sean derrumbados. Usted no puede hablar todo el tiempo, una cosa que es mentirosa sin despertar. Las personas la noción de que están mintiendo y en vez de la falsa libertad que usted dice que existe, ellos quieren la verdadera y esto es una de las grandes ganancias de las últimas décadas. El centro de la democracia, todos lo conocen la etimología, demos es povos, en griego, tratos es pro poder, entonces el pueblo decide las cuestiones públicas. Es bueno recordar, todo lugar del mundo, el pueblo tiene una mayoría de personas con menos riquezas. Entonces en el momento en que nosotros tenemos una necesidad, pues la mayoría de pobres, bien sea relativamente en Suiza, en el Kuwait, no son tanto los pobres, el pobre en el sentido nuestro, que son desprovistos de cosas esenciales, pero la mayoría de la población tiene menos recursos que la élite. Entonces la democracia esencialmente esa cosa casi escandalosa en el que el poder del dinero es revertido. De allí que ella causa tanto miedo también, puesto que en el momento de la democrático, que para nosotros es prácticamente un momento de elección, usted puede cambiar la propiedad. Usted puede confiscar, limita, pero también aumenta el tributo sobre ella. Entonces, esto causa un choque social siempre y no es benéfico. Si no fuese un choque social, nosotros necesitábamos de votos y la élite mandaba, punto. Pero la democracia no solamente comenzó a ser valorizada en el sentido político, como ella se hizo algo que trae otro significado. Entonces, varios significados positivos en nuestro mundo fueron siendo atraídos por la democracia. Por ejemplo, los griegos no tenían idea de derechos humanos. Los griegos entendían por democracia la reunión del colectivo de todos los ciudadanos que votaban por la mayoría y para decidir algo sin límite. Para nosotros es un límite. La mayoría no puede privar a la minoría de ciertos derechos y simplemente ser condenado después de un proceso justo de tener libertad de expresión, libertad de escogencia del cónyuge, de la profesión, de la religión. Entonces son agregados que vinieron a la democracia. La democracia se convirtió en un valor tan poderoso que va hablando todo lo que es bueno y lo trae a sí misma. Y algunas frases divertidas que yo escuché, se hablan del profesor democrático. Él no es elegido por los alumnos. Un estándar democrático no es un
jefe democrático no es elegido por los empleados o los padres o los hijos. Nosotros no tenemos aquel padre, aquella madre, que un padre democrático, un jefe democrático, un profesor democrático, es una persona que te trata bien, que te escucha, que toma decisión. El jefe es el que va a decidir, el profesor es el que va a aprobarte o no. El padre va a dejar al hijo dejar de ser las cosas o no, pero si tiene la escucha y toma en cuenta, cambia de idea eventualmente frente a un argumento democrático, no corresponde más a la etimología, no es elegido, no es la mayoría que decide, pero en la medida en que es una cosa positiva, una cualidad positiva, nosotros le llamamos democracia, y muchas otras cosas, las buenas maneras, ellas crían un ambiente más democrático, solo que en el momento de salir para tomar el café todo el mundo comienzan a empujarse. Y nosotros vamos a tener una crisis y tenemos un clima. Si todo el mundo dejase pasar a los demás y el respeto al otro, sería entonces un clima mejor, bien como el respeto a otro y igualdad se juntan. Son términos casi iguales. Yo tuve un aprendizaje importante y muy curioso una vez que yo organicé un centro que la Universidad de São Paulo tiene en la calle Marantonia, una serie de eventos sobre derechos humanos allí. En esta serie hubo un momento en el que volví el secretario general de Derechos Humanos, que es nuestro Gregorio, y las personas importantes justamente porque toda la importancia se atrasó el inicio del evento y luego hablaron cosas muy interesantes que ellos dijeron, pero luego una persona del público reclamó de dos cosas, que no habían pedido disculpas por el atraso y que la muchacha que había servido su café no había recibido un gracias de ninguno de nosotros. Son dos fallas enormes. Usted encara a una persona que está haciendo el servicio como si ya fuese casi transparente y en lugar de simplemente decirle gracias y reconocer la presencia de ella, todo ello está en esa esfera y allí es una cuestión de buenas maneras, de etiqueta, pero es una cuestión que también es absorbida en este universo. El gran problema de garantizar la democracia es que para muchas personas la democracia es considerada una construcción difícil de la razón, es decir, muchos se parte de la idea de que somos egoístas, de que vamos a querer siempre la ventaja personal. En función de ello, nosotros debemos aprender a respetar al otro. Y aprender a respetar al otro es difícil. Desde la infancia nosotros tenemos que aprender a dividir el juguete, el juego, a no agredir al otro, a ser menos egoísta. Y habría una naturaleza humana bastante egoísta, egocéntrica, por ejemplo, lo menos. Y esto exigiría un trabajo muy grande, casi racional, contra el afecto. Hay una cuestión que me interesa mucho, sobre todo en las sociedades como las nuestras, brasileñas, que tiene una tradición de afecto autoritario muy fuerte, una tradición de que si usted lo ve en las novelas hace poco tiempo, en la novela en la televisión, la empleada doméstica era tratada como cualquier cosa, es decir, algo que se podía y respetar. Las grandes novedades fueron las dos novelas que terminarán ahora, llenas de charme y Avenida Brasil, que por la primera vez usted tiene una emancipación de las empleadas, un rechazo del papel subalterno, pero un papel gracioso. En la novela podía ser una campaña contra o en favor de la igualdad de los sexos, por la igualdad de las mujeres en relación a los hombres, por el respeto de los homosexuales, por el buen trato de los portadores del síndrome de Down, pero la empleada continuaba ser la persona que podría ser de una manera irrespetuosa y era fuente de humor. Que ela própria catava. Então o patrão dizia: volta para a cozinha, fica lá no seu lugar. Ela dava uma resmungada e todo mundo ria. E é uma coisa escandalosa, isso é escandaloso. Curiosamente, dos novelas cambiaron ello. Yo no sé si esto va a ser fácil reintroducir este papel pésimo. Yo no sé si va a ser fácil la pasta de dientes dentro del tubo, porque el propio de la libertad es esto. Cuando la libertad sale, es muy difícil usted acabar con ella después.
Pero vean una cosa, una sociedad que está acostumbrada a tener un autoritarismo espontáneo entre las personas, usted enfrentaría esto y exigir que usted tenga mucha reflexión intelectual, mucha discusión racional, pero esto solo va a ser bueno en el momento en el que esto haya entrado en la educación, en la formación desde el niño, la cuestión de no estar solamente en el cerebro, pero estar en el corazón, de cómo vamos a hacer esto. Y es necesario crear una cultura democrática. Sin una cultura autoritaria en la que una serie de actos son atribuidos a diferentes posiciones sociales, significados son atribuidos a diferentes posiciones sociales y de la orden es bueno y obedecer orden es bueno, discutir el orden no se debe hacer, es necesario entonces que nos acostumbremos a que discutir es bueno y que tener diferencias es positivo. Este es un gran cambio que es esencial para la democracia. ¿Y cómo está el deporte? Por todo lo que tuve ocasión de conversar con Gerard y con Pablo de Sentín, creo que podríamos hacer una comparación. Le he ingresado a la palabra sportman en inglés. Ella está mucho en la literatura inglesa. La sensibilidad de 1800 y poco. Existe esta frase que está colocada: Sir Jones was a sportman. He hunted and shot. Traduciendo esto al pie de la letra, el señor es un deportista. Él cazaba y atiraba y disparaba, no tiene nada que ver. Deportistas no se caracterizan por tirar y cazar. El que tira y caza es un cazador. Entonces el sportman era el cazador, el sport por excelencia era la caza. Vean qué cambio significativo de ello en 100 años para las primeras Olimpiadas de la era moderna, 1896, cuando el deporte son modalidades deportivas. O piensen en la idea de que de cierta forma está en el horizonte de este Congreso como una actividad física, no tanto aquello que es competitivo, no aquello que está generando medallas de oro olímpicas, pero aquello que reduce la desigualdad. Vean, si nosotros, y esto es una decisión política importante, si nosotros tuviésemos Juegos Olímpicos ahora, mucho de la evaluación del desempeño de Brasil y de otros países en los Juegos Olímpicos se dio en función del número de medallas obtenidas, oro, plata y bronce. Y existen proyectos de gobiernos para aumentar estas medallas, es decir, la competencia. Aquellos que están mejor, que claro, traen ventajas sociales porque hacen una modalidad deportiva más conocida, más practicada, más atrayente, pero al mismo tiempo insiste mucho en la jerarquía, en la desigualdad. Y aquí, cuando se habla de actividad física, también se habla más de una gran entidad. Por ejemplo, en el caso de la música, usted puede aprender piano por un método que sea el de aprender a tocar las escalas, y usted va a pasar varios años haciendo ejercicio de escala. Y usted puede aprender un instrumento musical en la segunda o tercera clase ensayando una melodía. En el segundo caso, la melodía va a estar muy mal tocada. No la va a tocar bien, la va a tocar mal. En el primer caso, dentro de 3 o 4 años, usted va a tocar muy bien. Estoy exagerando un poco, pero en fin. Lo que pasa es que si yo quiero formar un concertista, de hecho, puede ser bueno yo hacer la persona ensayar años y años antes de que ella toque una primera melodía. Si yo quiero formar personas que tienen un placer en la música o en la ejecución de la música y que la conozcan bien, no necesito de un performance bueno, necesito que la persona salga de la escucha, que ella no sea apenas un receptor, pero que sea activa en lo que ella hace, y para ello yo no necesito un gran desempeño. Si estoy pensando en la competencia, voy a pensar en los mejores. Si estoy pensando en la actividad, voy a pensar en una cosa de igualdad. Vean lo curioso, como el mejor en griego, yo no sé si muchos están afiliados en el griego actualmente, pero el mejor en griego es Aristón. ¿Cuál es el régimen en el cual los mejores
prevalecen aristocracia, entonces usted piensa en el desempeño de los mejores, es una visión aristocrática, y el de los iguales es una visión democrática. Si nosotros queremos hacer de la actividad física algo del deporte algo democrático, más una actividad física con cierta reducción de la importancia del desempeño del orden. Maratones, es importante en el maratón que se llegue al primer lugar, pero quien resuelve el número 30.206 en un maratón de copas para el 30.200, 1.206, el último también, él es feliz. Lo importante para él fue literalmente participar, no fue ganar. Entonces ustedes ven, hay dos visiones allí. No es que se trata que una es legítima y otra es ilegítima, pero la visión democrática, la visión en la que la cuestión y la excelencia no es tan importante. Lo óptimo, lo excelente es Aristón, es decir, nosotros tenemos que tener un espacio de la aristocracia en buena parte de la Olimpiada o del Mundial de Fútbol, pero tenemos que tener un espacio de la democracia que es otro espacio que reduce, no amplía las desigualdades. Y el deporte es o puede ser muy útil dependiendo del sentido que le podamos dar, porque podemos enfatizar el aspecto competitivo. Si nosotros pensamos en el aspecto competitivo, uno gana, dos otros. Enfatizado el efecto de cooperación, uno gana con el otro. ¿Qué es lo más importante en una ciudad democrática? Este juego gana, y uno, o no el juego uno gana y otro pierde, sería el juego del ganar. Suma cero y lo voy a ganar a costas tuyas. Y el de la suma positiva en el que todos ganamos juntos, y en la suma cero negativo, entonces todos ganamos juntos. Todo un juego, todos ganan juntos, un juego bueno que todo. Y allí viene la competencia y la operación. Yo fui director de evaluación de la dotación en Brasil y pensamos en reducir el elemento de competencia y esto vale para todos en las actividades humanas evaluadas, en el cual el valor es importante. Se puede hacer competencia y usted puede hacer cooperación y usted puede dosar las dos. Nosotros creamos un neologismo, competición, en donde usted tiene un elemento de cooperación con competencia. La competencia es buena en la medida en que todo el mundo se esfuerza para superarse, no superar a los otros, sino superarse. Y usted tiene un elemento de cooperación en el momento que usted se da cuenta que usted esconde del otro secretos, los secretos suyos. Usted no va a ser positivo colectivamente o no va a ser positivo para el conjunto. Y la democracia entonces nos acerca de la conclusión de que ella puede ser colocada por cuáles serán los puntos importantes para intentar sumarizar. Es importante desde la infancia trabajar con el juego, con el útil y con juegos democráticos, cada vez más pensar en juegos así. Les voy a dar un ejemplo. Estoy montando un proyecto de curso de ética para el CESI. Aquí nosotros estamos en el CESC, el mío para el CESI, el Servicio Social Nacional de la Industria. Y es una actividad muy bonita que fue formulado por la escuela del CESI en Taguatinga, en el Distrito Federal. Es una actividad en la cual sucesivamente cada uno de los alumnos se quedaba en el medio de otros alumnos de ojos cerrados por 6 o 8 alumnos y él se dejaba caer para un lado y para otro. Los otros lo agarraban de ojos cerrados. ¿Qué esto se muestra? Confianza y cooperación. En el momento en el que usted se deja caer, usted tiene certeza de que alguien te va a agarrar. Usted puede entonces relajar y confiar en los demás. En el momento que tú agarras a la persona que cae, usted muestra que usted es capaz de darle al otro una cooperación. Esto es mucho más importante que una charla sobre la cooperación. Creo que es más importante que esto que estoy diciendo de la importancia de la cooperación sería un ejercicio como ese. Es lúdico, es divertido, es agradable, relaja el cuerpo y todo esto son formas por las cuales nosotros podemos desde la infancia para más allá de lo racional en el mundo del afecto intentar introducir valores de cooperación, valores de confianza en el otro, valores democráticos. Yo creo que estos serían los puntos importantes de cómo podríamos
o podrá hacer que estos valores vengan juntos y que nosotros puedan traernos ventajas importantes en la vida social. Vean la palabra jugar. Existen personas aquí que están acompañando en inglés el verbo to play y en francés el jouer, en alemán spielen, pero cada uno de estos verbos tiene 3 significados en portugués. En portugués puede ser jugar en el sentido de usted hacer un juego de jugar fútbol o ajedrez o lo que sea que es un juego con determinadas reglas. Puede ser jugar en el sentido casi infantil, divertida, sin responsabilidad y puede suspenderse la seriedad, aquello que es bueno, olvido para divertirse. Entonces hay un elemento de diversión, de alegría en el segundo sentido. Y hay un tercero que es el sentido de representar una pieza de teatro, algo escénico. No estoy diciendo en cuál líder es más rico o más pobre, pero estoy insistiendo que hay un verbo que en otras lenguas se separa de en portugués, pero en español es un verbo tripartido. Son 3 significados y que es muy rica la articulación de esos significados. Cuando jugamos, nosotros jugamos, y cuando nosotros jugamos, nosotros jugamos. Es una frase muy importante de un filósofo que yo estudié, que es Thomas Hobbes, un filósofo conocido más por la política, pero él tiene una visión de los cuerpos. Y él resume mucho de lo que está discutiendo en esta frase corta y maravillosa: applause is motion. La vida es apenas movimiento. ¿Qué es lo que es la muerte? Es el fin del movimiento. Cuando dejamos de movernos, nos morimos. Forma parte del movimiento. Lo serio de la vida es la respiración. Como definen aquellos los cristianos que le llaman alma, es el soplo. La Biblia dice, el alma es un soplo. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es el alma? El alma es respiración. No es algo que se separa del cuerpo cuando tú mueres, sino le da el movimiento al cuerpo por la respiración. Parece casi con filósofos del deporte, de la actividad deportiva, porque tanto la cuestión de la vida como el movimiento con la del alma, con la respiración, el soplo, son hoy esenciales de lo que se hace. El ser que está pensando justamente para la mente a las grandes competencias deportivas que tendrán lugar en Brasil, actividades de cooperación en la actividad física, de ampliar en una meta provisional de 2016 actividad física brasileña, convirtiéndolos en nuestras gente más activa, respirar mejor, moverse mejor y tener más vida. Es un proyecto de dar más vida. El deporte para todos, y mucho será hablado aquí, va en esta dirección. Concluyendo entonces, si la ética y la democracia necesitan inscribirse en nuestros sentimientos, esta es la gran cuestión. Tenemos que pensar en ética y democracia no como algo que va contra el sentimiento, pero que debe estar inscrito en los movimientos. La construcción de ello por el afecto es crucial. Tenemos que pasar por el afecto. Tenemos que ser capaces de actuar en estos valores positivos, éticos y democráticos con un placer, emoción y no con la razón. Y el deporte, mientras como actividad lúdica y operativa y alegre, puede ser muy importante para ello. Y construyendo el respeto al otro, la igualdad y la democracia, y desde la infancia es enseñar por acciones el respeto al otro en su diferencia. Por ejemplo, acciones en juegos, y los juegos va a ser más importante que la disputa. Entonces, ese es el horizonte de nuestra discusión. Yo les agradezco la atención de todos ustedes, y ahora la palabra está con ustedes. Muchísimas gracias y un buen congreso para todos. Muchísimas gracias, Renato, profesor. Tenemos personas que ya están recogiendo las preguntas, que ustedes ya pueden mandar algunas preguntas, ya llegaron acá. Y yo quería, por causa de este privilegio, hacer la primera pregunta. Imaginando en un proceso de construcción de la democracia, yo quería que usted me comentara, y basado en lo que fue presentado, un poco el rol que colocado para los hinchas, o sea, una base casi de la mayor parte
de la población sea los hinchas que todavía van al estadio o el hincha que ve por televisión y que son una especie de paradoja del deporte que en principio es para unir a la gente por causa de un objetivo común, pero que por causa de una serie de ritos que son colocados casi todos los espectáculos deportivos, hay una exacerbación de la violencia, aunque sea simplemente simbólica y no efectiva, como los cantos de guerra, sobre todo en algunas modalidades deportivas colectivas. Eso queda más claro. Entonces, ¿cuál es el rol que le queda, que compete a los hinchas y a los medios de comunicación? Profesor, por favor, me gustaría escuchar su opinión mientras me organizo con las restas preguntas. Bueno. Fíjese, las personas sienten muchas veces una necesidad de tener alguna identidad fuerte. En una época en que las identidades están medio como que a la deriva, esas veces es una reacción de defensa porque, digamos, antiguamente teníamos una especie de identidad cuanto conjunto. La persona de clase media, de sexo masculino, tenía algunas profesiones antes. Si iba a ser a la universidad, él tenía derecho, medicina, ingeniería, tal vez agronomía, no muchas más otras. Es en el caso del hombre. Para la mujer, si iba a entrar a la universidad, ella tenía que magisterio, algo del tipo. Para el hombre, el espacio de vida personal era casarse y tener hijos, y para la mujer también. En posiciones, el hombre siendo la jefe y subordinación de la mujer. Hasta hace poco tiempo atrás, nuestro Código Civil decía la residencia de la familia determinada por el jefe de la familia, y el jefe de la familia es el hombre, el marido. Si él quisiera mudarse, la mujer tiene que ir atrás, y si no fuera atrás, ella poder simplemente procesada por abandono del hogar y ser una causa de separación legítima y incluso perder la guardia de los hijos. Eso terminó en las costumbres y en la ley de hace no tanto. Hoy nuestra ley dice que la dirección es compartida, la dirección de familia, pero cuando es compartida la jefa de la familia, es que es totalmente justo, es muy difícil para muchas personas encontrarse con ese saber encontrarse. Hay un momento que uno quiere ir a un lugar. ¿Quién decide? No hay orden que coloque quién decide. Ese conjunto de identidades no va junto. Yo puedo elegir una profesión que no sea de ese paquete que me ofrece. Yo puedo elegir no casarme o tener una relación con un hombre, no con una mujer, y todo eso es posible. Y las combinaciones de todas esas cosas son muy grandes. Yo puedo ser gay y conservador, absolutamente conservador. Entonces, no es común, pero es posible. Pasa a veces. Hay hechos, hay casos en ese sentido. Entonces, eso crea una confusión en las identidades. Muchas personas tienen dificultades, en otros y en sí. Muchas de las personas más hostiles al homosexualismo pueden ser personas que tengan ese problema mal resuelto en sí mismo. O sea, hostilizarse en otros, algo que no contienen el coraje de reconocer en sí mismo. Entonces, la hinchada es una identidad en materia de como jocoso, es muy bueno. Uno alegrarse extremadamente con la victoria de su equipo de Brasil, lo que sea. Pero por otro lado, cuando esa pasa a ser una fuga en un mundo en que las identidades están en riesgo, uno se agarra excesivamente a una identidad, solamente sus identidades no sale por el mismo motivo. Yo tengo una cierta, como nada contra, pero algo como que no me gusta, contra en el sentido de impedir o dificultar, pero no me gusta mucho los casos en que las personas solo viven con iguales. Por ejemplo, me parece que para los medios homosexuales fueron muy buenos tener que espacios en los cuales se sienten más acogidos, pero me parece que un homosexual que solamente frecuenta medios homosexuales o un heterosexual que solo va a medios heterosexuales pierde la riqueza de la vida ante sí. Entonces, en el caso de la hinchada, cuando es una especie de hooliganismo, está transponiendo los límites de lo que es broma y entrando a lo que es pelea. Y otro problema de las hinchadas es que, sobre todo hoy, cuando hay tanta actividad para uno ser activo, la hinchada privilegia una cierta pasividad. Uno no juega, el que juega es otro. Y uno hincha. Y al hinchar, uno mismo
usa la violencia, pero el deporte, la actividad física, uno no lo está haciendo. Que me parece que tal vez debería ser algo importante. El hincha de fútbol tiene que ser mucho más activo jugando la pelota sin el performance. El obligador que tiene la performance es el jugador. Y eso probablemente reduciría mucho la violencia. Él tiene una participación más activa y menos simbólica. Yo tengo una pregunta muy interesante que coloca la cuestión de la educación, sobre todo el papel de la escuela. La escuela pública es un espacio fundamental para buscar una solidarización efectiva y democrática. Profesor, ¿usted cree que la escuela brasileña camina en ese sentido? ¿Qué falta para llegar a ese camino? Y yo complementaría en el sentido de la formación global del ciudadano en relación a la propia educación física escolar como un agente de la creación de lo que dijo usted desde la infancia, esa idea de una educación permanente en relación al estímulo de prácticas físico-deportivas. Es bueno avisar a nuestros participantes extranjeros que Brasil tiene una escuela pública muy mala. La escuela fue muy buena hasta la dictadura militar, pero atendía apenas una parte chica de la población. Después hubo una caída muy fuerte y hoy la enseñanza pública brasileña es buena en la universidad. Antes de la universidad es mala. Entonces, cuando hablamos en escuela pública, es la que atiende la mayor parte de la población, pero es una parte de la población que queda mucho más mal preparada que la parte que puede pagar una enseñanza privada, y no porque sean muy buenas, porque la deficiencia también es considerable en las privadas. Hace 20 años, desde el gobierno de Itamar Franco, hay una dedicación de todos los ministros de educación en mejorar la escuela pública. Los diferentes partidos, el partido de la socialdemocracia brasileña trató de hacerlo, el partido de los trabajadores está tratando de hacer lo mismo, y es un trabajo muy difícil, porque estamos hablando en decenas de millones de alumnos que están en la escuela, que deben ser más o menos, deben ser por lo menos 10 millones de alumnos en la escuela pública. Entonces tenemos una dificultad muy grande con ello. Ha mejorado gracias a políticas inclusive de seguimiento de la calidad. Pero yo no sé si tenemos políticas de seguimiento de la calidad específicamente de la educación física. Cuando se habla de mejorar la escuela, se hace más, sobre todo se habla de matemática y portugués. O sea, se hace énfasis en los dos lenguajes básicos del lenguaje, el idioma en el cual uno se comunica, en el cual uno es un ser humano, y el idioma en el cual uno aprende la ciencia y puede especializar en cualquier profesión. Pero la educación física, no sé si hay una evaluación del mismo nivel, no sé. Usted está diciendo que no. Entonces, eso debería ser una meta importante. Como debería ser una meta importante tener la escuela integral. En el estado de San Paulo, tengo que ser más rico. Nosotros tenemos 3 escuelas que viven el turno del hambre, o sea, niños de 7 años, 6 a 17 años, que tienen clases de las 10:30 a las 13, 3 horas por día en el colegio, y inclusive en el horario del almuerzo, lo que da una formación prácticamente nula. Escuelas de periferia, ¿no? Entonces, todo eso es un desafío muy grande. Lo que es bueno es que hace tiempo que los gestores de la educación, federales, estatales y municipales, están convencidos de que es muy importante mejorar eso. Pero las políticas van a demorar muchísimo para dar resultados. Y hay un gran problema. Y la campaña electoral, ustedes van a ver que la salud es más tematizada, está más en boga que la educación, porque todo el mundo sabe cuando está enfermo. Pero quien no tiene educación no tiene ni idea de lo que es una buena educación. Entonces, la sensación de falta de la salud es gritante, la sensación de falta de educación es inexistente. Y entonces la concurrencia por parte de los padres de una mejor educación es muy, muy, muy pobre. Entonces nosotros es algo que vamos a tener que cambiar. Nosotros no cobran una educación mejor, yo creo que vamos a tener solamente los gobiernos luchando por eso. No puede ser.
Hay una pregunta interesante que enfoca un aspecto muy actual que es sobre las tecnologías y la presencia de las tecnologías en nuestros procesos de educación e inclusive en el deporte. ¿Cómo desarrollar esa idea de cohabitación si es posible una dimensión de aproximación, no solamente virtual, sino de convivencia, utilizando la tecnología como un aliado y no como una forma de ahuyentar las personas de esa convivencia social? Bueno, es un gran desafío, porque nosotros tenemos una celebración constante de las redes sociales. Para cada elogio hay pocas críticas. La propio cambio de política del mundo árabe hace 2 años, con la caída de algunas dictaduras tradicionales, se le atribuye mucho a las redes sociales. Entonces, todo lo que es virtual hoy tiene un sesgo muy favorable. Y es un problema serio en lo virtual, o en la computadora, en la Internet, que es que aunque permite la comunicación a distancia, por otro lado, hace muy poco relevante la comunicación presencial. Y la celebración de la presencia es algo muy antiguo. Hay un filósofo, que Jean-Jacques Rousseau, muy interesante, que Rousseau habla sobre la importancia de la presencia y unos grandes ejemplos es, yo mando una carta o un email a otra persona, la expresión no viene junto. No tiene tono de voz. Yo no veo el ojo, la mirada de la persona. Yo no sé qué está transmitiendo de sentimientos. Y no sé si está diciendo la verdad. Claro que puedo mentir cuando soy presencial, pero convengamos, el calor afectivo va a ser mayor en la presencia y la constatación de fallas tal vez sea más fácil de detectarse en la presencia que en la distancia. Entonces, me parece que todo uso de tecnología, de herramientas, una herramienta es un medio, es una mediación, algo que introduce en mi intervención como un elemento en el medio. La comunicación más fuerte va a ser en serie. Entonces la tecnología es importante como un medio. Aquí con la teléfono me permite hablar a distancia. Pero no podemos tener una vida que sea fundamentalmente remota y virtual. Fundamentalmente un contacto a través de una herramienta. Parece que la herramienta tiene que ser pensada en vista de eso, desde el amor, el sexo, el afecto, todo tiene un elemento de presencia muy fuerte. Llegó una pregunta a través del Twitter. Congreso está siendo transmitido y seguido por la competitividad exacerbada va frente a los valores del deporte para todos. ¿Cómo podríamos revalorar en lo individual y colectivo? Pedro se llama. Mira, se pidió para... Bueno, me parece porque acaba de mostrar la importancia de la tecnología para enriquecer nuestro debate, el hecho de que el mundo está mucho más cerca y el hecho también de que aunque estemos confinados en un lugar muy cerrado, alguien que viva en un lugar muy en el interior sin acceso a nada, puede tener acceso por televisión o por internet a las experiencias humanas muy diferentes y puede entonces abrirse a un mundo más próximo de lo que en realidad estaría si no tuviese medio. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir la competencia exacerbada en el deporte? Yo creo que me parece que ahí hay una cuestión que se llama la cultura de democracia. Desde la niñez tenemos que valorar la cooperación, no solo la competición. Tenemos que estar el tiempo entero el destaque, dar lo mejor. Por ejemplo, en Brasil hacemos la evaluación de los doctorados, los cursos de doctorados, y ellos disputan para tener las primeras notas, que son 6 y 7. No, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros adoptamos un criterio que uno no pasa de 5 si no coopera con alguien. Si es muy competitivo y lucha, puede llegar a 5. Pero aunque seas el mejor que todo el resto, si uno se queda cerrado sobre sí mismo, si nunca forma gente con otros cursos, cosas en conjunto con otros cursos que tienen nota inferior, no vas a pasar nunca del 5. Entonces, si uno crea un
un incentivo para competir, pero que no pase el 5, y un incentivo para cooperar que lleva al 7. Entonces nadie llega al 7 solamente cooperando, si no, eso no es muy bueno. Pero entonces si uno nivela todos los 5, nosotros vamos a privilegiar los que estamos más generosos. Entonces me parece que podemos hacer eso en todo lo que tiene, competencia. Entonces, ¿por qué no tengo que valorar, por ejemplo, que el que tiene un desempeño bueno, sí, pero tenemos que sobre todo tomar en consideración que el mal desempeño es bueno, o sea, digamos, si nosotros apostamos solamente las ganancias de productividad que la informática nos permite, es probable reducir el tiempo de trabajo. Socialmente, pago y productivo, se reduce el tiempo, sobre todo, ¿va para qué? Cultura y actividad física. Esencialmente, una sociedad utópica, en el buen sentido, es una sociedad en la cual el ocio tiene que aumentar. Estamos parados 50 años y al final de semana son solamente 2 días. ¿Por qué no tenemos nunca 3? Miedo de no tener qué hacer. Nosotros tenemos que llenar las personas de contenido cultural y físico. Eso, el domingo, y la televisión es una estupidez total. ¿Por qué? Porque no saben tener actividad más dinámica. Entonces, el domingo todo el mundo ve esos programas estúpidos de televisión. Entonces tenemos que construir contenidos interesantes donde las personas piensan a sentir que entonces pueden hacer cosas que son divertidas y entretenidas, que son cultura y deporte, no hay otra opción. Hay una pregunta que habla sobre la diversidad de la presencia de nuestros participantes en el Congreso, de Isidoro, de la Universidad Federal de Marañón, y habla sobre el tema de desigualdades. Ante un país de realidades regionales brasileñas, ¿de qué forma podríamos proponer un programa de unificación de las prácticas de deportes? Y yo complemento. ¿Es posible y es deseable? ¿Es lo que queremos? Bueno, yo me olvidé de concluir la respuesta anterior. Si nosotros vamos a invertir los finales de semana como actividad física y cultural como las ciclovías, cerrar calles para que se juegue a fútbol, ¿no? Es cuestión del desempeño pasa a ser mensual. Nosotros no vamos a hacerlo solamente para agarrar al mejor ciclista o para agarrar futuros talentos del fútbol. Hacemos simplemente porque es bueno para todos. En ese sentido, entonces, que tenemos que reducir la expectativa del desempeño. No tenés que fabricar un deporte para que te haga mal, sino que te haga bien. Punto final. O sea, en el caso de la pregunta de Isidoro, que también los saludo por la distancia y por el interés, yo no sé si es tan deseable unificar lo que es diverso. Brasil, por causa de la televisión, se fue unificando la forma de hablar. Andrade, que dice, después de una inundación que hubo en Río de Janeiro en los años 60, 70, es que un gaucho de la frontera que llega y las personas... Y él queda entusiasmado cuando ve el lenguaje de esa persona que casi no le entiende lo que dice, pero que transmite el calor afectivo enorme. Entonces, las infinidades de palabras no conocibles de Drummond, que conocía mucho la lengua. Y eso está disminuyendo, ese lenguaje está disminuyendo por lo diverso que todavía tenemos. Aquí el sur de Brasil es muy diferente del nordeste o de Marañón, que está en la frontera ya con el Amazonas y el nordeste, casi el mismo estado. Pero esa riqueza tiene que ser respetada al mismo tiempo que es muy importante que lo regional también sea conocido en los otros estados. Boaventura Sousa Santos dice que quiero ser igual cada vez que la diferencia me inferioriza y yo quiero ser diferente cada vez que la igualdad nos homogeneiza. Perfecto, me parece que es una preocupación relacionada a esas campañas que tenemos que respetar de determinados aspectos. Porque lo que él dice a igualdad en el segundo caso es que yo le digo identidad. Nosotros somos iguales porque somos diferentes, pero el espíritu es el mismo, ¿no? Entre lo que yo digo y lo que dice. Pasamos por una época en la cual las relaciones humanas fueron despreciadas en contra la alta competitividad generó un individualismo exacerbado. La búsqueda de resultados, etcétera, etcétera. Hoy precisamos un movimiento al contrario. Las relaciones tienen que ser más humanizadas
las búsquedas por resultados en segundo plano, las relaciones con las tecnologías, ya fue comentada. ¿Cómo podría yo, nuevos puntos de vista son incluidos como marketing, el tema de ambiental, todas esas otras áreas del conocimiento, influenciando la actividad física de una forma protagonista, como vemos hoy en relación a la preocupación con los legados de los grandes eventos? Y existen varias preguntas que llegaron y dan enfoque a esta cuestión del legado. ¿Cómo el profesor ve esas otras áreas del conocimiento donde existe la cuestión de la tecnología, del mercadeo, de otra forma, la cuestión de la sustentabilidad, influenciando la realización de los grandes eventos que nosotros vamos a tener aquí en Brasil? Dos demostraciones de esos encuentros de culturas. Yo no tengo una posición cerrada sobre todos ellos. En lo relacionado a la sustentabilidad, creo que es un salto cualitativo a partir de los momentos verdes. Y durante todo el tiempo, el movimiento muy verde fue una cuestión más romántica de cómo usted y las personas les gustaban de las plantas o de la naturaleza, valorizaban ello. De un tiempo para acá, esto dejó de ser un interés minoritario, romántico, para convertirse en una perspectiva de negocios. Y está la idea de que la actividad humana debe ser sustentable en el sentido de que luego de usted dejar su legado en algunos parques nacionales, de que no deje nada suyo a no ser el cariño y no lleve nada que no sean recuerdos. No lleve una hoja, una piedra, un árbol y no deje un cigarro, una botella o algo así. Usted va a dar el afecto y va a recibir afecto, no va a echarlo a perder. Esta perspectiva sostenible es muy importante y está creciendo. Lo que me preocupa es la parte del marketing. Ustedes también deben haber visto en alguna revista de ayer sobre el estadio de Maracaná, cuando se espera recibir por año una vez que se esté reformado. Las personas del área de negocio están diciendo que como no está a venta el nombre de el estadio, sino el Maracaná, se va a ganar mucho menos de lo que se vendiese el nombre del estadio. Y esto es asustador. Nosotros estamos en un momento en que los derechos de nombrar se convirtieron en una forma muy grande de renta. Tomen el caso de El Salvador, cuyo aeropuerto tenía el nombre 2 de julio. 2 de julio es la fecha de independencia en Bahía, para algunos más exaltados de la independencia de Bahía, y pasó a tener el nombre de un diputado federal, el diputado federal, hijo del gran señor de la Bahía, Luis Eduardo Magallanes. En el momento en el que la identidad de la independencia es sustituido por la identidad de un político, es muy simbólico en el mal sentido. Bahía proclama su dependencia, pueda decir, ¿verdad? Cuando hace eso, ahora imagínense el nombre del estadio del aeropuerto se ha vendido, como ustedes ven en tantas salas de cines y de shows que tienen algún nombre, alguna empresa, y va cambiando a cada 2 años. Yo que soy distraído raras veces noto que es el mismo lugar, lo que se llama Sincha, ahora está en el 5º o 6º nombre. Es asustador cuando el derecho de nombrar, que es una acción humana básica, cambia así. En el límite nosotros podemos vender entonces en algún momento el derecho de nombrar la capital. Entonces si Brasil tiene una crisis muy grande, vende el derecho de Brasilia para Adidas o qué sé yo. Es la lógica. Entonces algún límite debe ser colocado. El poder de capital hoy que está irrestringido. Tenemos que detener este avance predatorio del poder de del capital, inclusive en cosas que pueden ser tan poco significativas como simbólicos fuera. Son simbólicos fundamentales. Tomar un estadio, que es orgullo de Brasil, y cambiar y vender el nombre de él. Es un absurdo. Ahora, ¿por qué llega a ello? Porque todo se convirtió pasivo de conversión de moneda. Entonces, si usted dice tales cosas no son monetizables, usted crea un límite y el dinero va a tener que actuar en donde no es tan nefasto.
Tenemos dos preguntas, profesor, que presentan la cuestión de cómo usted ve el papel de las entidades del tercer sector en el desarrollo de políticas públicas, una, y otra habla de la difusión de prácticas físicas o deportivas. Estamos teniendo la idea del Estado, el primer sector, iniciativa privada, el segundo sector, y esta figura cada vez más presente de organizaciones privadas, pero sin fines de lucro, actuando de una forma protagonistas en políticas públicas. Bueno, está claro que el SESC no es el tercer sector. Existe una idea de que el SESC es una institución privada, es decir, no es del primer sector. Esto es una convicción, inclusive de carácter legal, constitucional. Si él no es privado, pero actúa, si no es público, pero actúa en políticas públicas, teniendo entonces, yo tiendo a creer que forma parte de una organización del tercer sector, pero él hay una sofisticación de clasificaciones en relación al tercer sector. Existen organizaciones como, por ejemplo, una Santa Casa, una CD, que viven de la recolección casi individual de recursos para desarrollar su trabajo, y organizaciones que viven casi que exclusivamente de partidas públicas para desarrollar, y son del tercer sector, pero todo cambio en la medida en que nosotros estamos hablando de la parte económica, porque es muy importante, incluyendo el SESC. Yo voy a hablar del SESC. Si nosotros hablamos, si hablo del tercer sector sin incluir el SESC, tengo que hablar del restante. Es bueno recordar que el SESC, como el Servicio Social de la Industria, tiene base constitucional, está en la Constitución brasileña. Entonces, el dinero que es recaudado conjuntamente con el impuesto, y entonces no es exactamente un impuesto, pero es recaudado por el Estado y transmitido, y es diferente cuando una empresa crea una fundación o crea un sector que va a tener responsabilidad social. Es diferente también cuando un grupo de nosotros creamos una organización no gubernamental. Son situaciones bien diferentes, porque yo enfatizo que esa diferencia, porque el SESC tiene la posibilidad de generar políticas públicas, la mayor parte de las organizaciones no gubernamentales no tienen. Entonces, esto es una gran diferencia, puesto que existe un problema, vamos a decir, sobre todo en el no SESC, en las organizaciones no gubernamentales creadas por empresas o por individuos, que ellas no logran tener una gran escala de actuación, ellos apenas actúan frente o junto con un cierto grupo. Si yo tengo una empresa y soy bueno de corazón y quiero dedicar parte de las ganancias para atender a los pobres, etcétera, y emanciparlos, voy a atender a un grupo pequeño. Esto no va a ser una política nacional. Entonces, lo que yo voy a generar de positivo, dos cosas: esas personas que van a ser atendidas y un laboratorio. Y otras veces tres cosas. Van a ensayar una atención que, si fuese bueno, puede ser generalizado, pero ni yo ni el tercer sector tenemos condiciones de generalizar ello. Entonces, yo creo que lo bueno de una actuación del tercer sector es el lado del laboratorio, para que las políticas que salgan bien sean generalizadas, y lo que el Estado puede hacer, o el sexo y sexo, pero ustedes. Y la tercera cosa que la ONG genera son los propios participantes, personas que están trabajando allí, se acostumbran a lidiar más con la cosa pública, con el bien común, y con ello están preparando aquello que yo espero que sea una gran generación de futuros políticos en el país, políticos más dirigidos a resultados que a ideologías, y con más convicciones éticas. Yo creo que eso es muy importante, pero lo que hace falta necesariamente es un proyecto global, y a veces estas organizaciones gastan más dinero con su mercadeo, su personal, que para el beneficio, lo cual es un elemento negativo. Entonces, es muy difícil crear esta diferencia. El caso del SESC es diferente, y del Estado de São Paulo, como ya yo les decía, nosotros en nuestro diálogo anterior, el SESC
trabaja o funciona como una Secretaría de Cultura y Deporte en el Estado, tiene una larga tradición de buena gestión, de gobernanza, y aparece y tiene más simpatía social que la Secretaría Estatal de las dos modalidades. Entonces es un caso muy diferente, él tiene escala. Pero el gran desafío nuestro es tener una escala universal. En el momento en que ello ocurra y todas las personas de una determinada edad tengan acceso a prácticas públicas, prácticas y actividades físicas o acceso a buena producción cultural del país, va a ser diferente. Muchas gracias, profesor. Estamos encerrando esta apertura del Congreso. Me gustaría agradecer nuevamente la presencia del profesor que aceptó de forma generosa nuestra invitación y acogedora, y también agradecer la participación de ustedes y la organización del evento. Muchísimas gracias. Agradecemos o palestrante. Agradecemos al ponente Renato Domini Riveri y al mediador Olegario Machado Neto. Vamos a hacer un intervalo para la sesión de postres y el Open Market que serán realizados en la plaza de eventos. Retomaremos los trabajos a las 12:30 en la sesión paralela 1 aquí en el teatro y sesión paralela 2 en el auditorio. Pedimos a todos también que por favor lleven sus pertenencias al dejar el recinto. Muchas gracias.